empecé a trabajar muy joven, con la edad de 13 años. Nos levantaban a las 4 de la mañana, nos íbamos en un camión, porque íbamos lejos, y a mí supuestamente, como era la más pequeña de la pandilla, pues me ponían unas cajas de tomate, me iba durmiendo allí hasta que llegábamos al sitio de trabajar. Pues ahí te pegabas prácticamente hasta las 4 de la tarde, cogiendo tomate o amarrando tomateros, y ahí años y años. Nací en el año 64, en el pueblo de Pájara. De pequeña viví en Mesque, en una finca donde trabajaban mis padres. Mis primeros recuerdos los tengo en la finca, viendo trabajar siempre a mi abuela. Cortaba un ramón de palma cuando lo necesitaba, unas veces para ceras, otras veces para cerones. Con el paso del tiempo nos vinimos a vivir a Pájara. Mi padre construyó esta casa y nosotros vinimos a vivir ahí. Yo empecé a trabajar la palma con 15 años. Empecé a trabajarlo porque me gustaba, porque lo veía hacer y como era entretenido y yo soy una persona que siempre he necesitado estar haciendo algo, pues empecé a hacer pues unas veces ceras para el queso, luego bolsos. Nací en la Punta Jandía, me crié prácticamente allí y Morrojable. Desde allí venía al colegio hasta aquí. Nos llevaba un señor en una furgoneta. Cuando cumplí 14 años, me acuerdo que dejé el colegio y me fui al hotel a trabajar. A la semana me puse a llorar, a decirle a mi madre que no quería ir más, y mi madre me dice, no, has empezado y ahí vas a estar. Ahí estuve 20 años trabajando. Y luego pues ahí nos pararon un día, nos echaron fuera. Yo lloré mucho porque lo veía como mi casa. Y nada, me quedé 2 años al paro y luego seguí buscando trabajo y seguí trabajando. Hoy por hoy sigo buscando trabajo y tengo 43 años de trabajo. Para estudiar tuve una vida un poco complicada porque en Morrojable solamente se daba hasta quinto, y estuve interna en el Colegio de Monjas en Puerto del Rosario 3 años y posteriormente estudié en Las Palmas, en la antigua Universidad Laboral, que estuve 5 años, hice lo que antes era administración y el antiguo especialista administrativo. Justito terminé, y al año, pues ya con mi primer hijo, empecé a trabajar en la Caja Insular de Ahorro, con 23 años aproximadamente. Y ahí estuve hasta que me acogí a un ERE en el año 2008. Empecé con 12 años con el cinturón blanco, como todos, y en unos 4 años pues fui subiendo de categoría poco a poco el cinturón, hasta llegar al cinturón marrón, que llegué con unos 16, 17 años, no recuerdo muy bien, y hasta los 18, en aquella época no se podía obtener el cinturón negro. Así que tenía que esperar ese periodo de tiempo para poder presentarme al cinturón negro. Ya empecé a trabajar y demás y lo dejé de lado. Retomé otra vez el karate, tenía la espinita ahí clavada, como que me faltaba algo, y me presenté al cinturón negro y lo conseguí. Pues mi abuela Lala nació en el año 30, en Diego Alonso. Entonces fueron a vivir a Ginginama. Después de perder a su madre a los 6 años, pues se vino a vivir con mi tía Columna aquí a Jandía. Y entonces, pues ya fue a vivir, como todos los jóvenes quería ir a vivir salir de aquí, con toda la pobreza que había, los pocos pescadores que habían aquí. No había trabajo, no había dinero. Entonces fue a vivir a Las Palmas. Y en Las Palmas estuvo como 9 años, volvió y entonces empezó a trabajar con los Winter. Después de entonces ya sí vino a trabajar al comedor social, donde lo dio comer a tantos niños. Y ya después de ahí, su último trabajo fue en la guardería de niños, de cocinera también. Donde fue la abuela de todos los niños del pueblo, prácticamente en ese momento. Bueno, yo en principio quería hacer farmacia, pero no farmacia para poner una farmacia, sino farmacia para investigar. Entonces ya eso había que salir fuera porque en España no había investigación, y opté por magisterio, que también me encanta. Y entonces ya estuve como 9 años sin trabajar oficialmente por la delegación, pero estaba dando clases de adultos para que sacaran el graduado escolar. Estas clases no las cobraba, pero bueno, pero estaba trabajando y estaba a gusto con ellos. El 91 saqué las oposiciones, el 92-93 me tocó la definitiva aquí en este colegio de Morrojable. Mi padre fue a la mili cuando yo tenía 7 meses, entonces mi madre fue la que
me mantenía. Y luego cuando mi padre se licenció, que fue a los 18 meses, nos vinimos a Morrojable. Tenía yo 3 años más o menos. Después pues vinieron aquí, empezaron a venir el turismo, vinieron unos ingleses y quisieron que mi padre fuera chofer de ellos. Y tenía un chalet que está en el Aldiana, sobre el acantilado del Aldiana. Y ahí estuvimos viviendo 5 años. Mi padre trabajaba para ellos. Y luego cuando vine hacia Morrojable, pues tenía ahí 13 años. Venía al colegio de la Aldiana a Morrojable, caminando. No había coche, ni carretera prácticamente. Yo quise estudiar piloto, me gustaba, de toda la vida. Me han gustado los aviones. Y no lo había en España, había que salir fuera. Entonces los ingleses, pues como sabían que me gustaba y tal, quería que lo estudiara porque me veían con voluntad. Y entonces mi madre dice no. Entonces, íbamos a hacer un intercambio. Yo me iba a América y alguien de América que quisiera venir a Fuerteventura, España, pues estudiaba también. Y entonces mi madre dice no, para América no va, para América no va. Vivo en Fuerteventura a partir de que tengo 27 años, aunque mi familia, por parte de mi madre, es de aquí, del pueblo, y justo mi madre nació en esta finca y toda la familia procede de aquí, los hermanos de mi madre. Mi primer trabajo empezó con 14 años, en el almacén de empaquetado de pepinos. Allí estuve como 6 años o así, en el tiempo de zafra. Me casé joven, me enamoré joven, con 14 años ya tenía mi novio, que actualmente es mi marido. Mi primer hijo lo tuve con 21 años, mi segundo con 23 y el último con 35. Cuando llegué a Fuerteventura con 27 años, empecé a trabajar de camarera de piso en los hoteles. Estuve como 4 años o así, luego pasé a trabajar en el ayuntamiento de ayuda a domicilio, que estuve otros 4. Pero a raíz de estar embarazada de mi último hijo, entonces empecé a dedicarme a la ganadería, aunque ya tenía algo de cabras, pero realmente mi profesión empezó de ganadera justo cuando el niño nació. Yo, por ejemplo, estaba en el colegio y me vi obligada a que mi madre me quitara el colegio pues, para cuidar de mi abuela, hacer la comida, lavar, planchar, desde los 11 años. Pues a raíz de ahí, pues mis estudios pues, fueron en Radio ECA. Saqué graduado escolar. Un año, no llegó 2 años de contabilidad porque ya pues me casé y empecé a tener hijos y no me pude permitir el lujo de seguir estudiando nada. Seguí con mi lucha, trabajando en agricultura otra vez, plantando tomatera, hasta que un día pues empezó la política. Y un grupo de amigos de aquí del pueblo pues me animaron, de Morrojable, y la Lajita, venga, tú tienes que estar ahí, tú tienes que estar ahí. Y era algo que me agradaba, me gustaba, trabajar con la gente, luchar por ellos, ofrecerle cosas, ¿sabes? A mí la cultura, servicios sociales siempre me gustó. Pasó el tiempo, empecé a trabajar en hostelería y durante bastantes años pues me dediqué a trabajar ahí. Unas veces de camarera de piso y luego el resto del tiempo de cocinera. Pasados los años y por problemas familiares y personales tuve que dejar de trabajar en hostelería y empecé a dedicarme a la cestería de Palma. En esto llevo ya como 10 años, digamos de manera profesional. La vida antes no era como es ahora. Antes vendías a lo mejor una pieza de artesanía una vez y siempre era como uso. Te encargaban a lo mejor una cera para hacer el queso o una petaca para ir a la mar. Estoy hablando de unos años en que en Fuerteventura habían, yo qué sé, muchas menos personas. Y los trabajos eran duros antes de camarera, que no habían buffet ni nada. Ellos hacían su comida, tenías que limpiar todo. Pero bien, ahí ya con muchas lágrimas pues me dejaron ir. Que de hecho cuando había venía alguna inspección, pues como no tenías la edad te metían en los roperos esos que eran antes empotrados para que no te vieran. Y ahí estaba. Pues ahí hasta que conocí a Manolo. Mi marido compraba el pescado y lo arreglaba, que sabes que antes
no había, se compraba y se arreglaba abajo en la laja, que le decíamos la laja, que es la playa, que los barcos varaban ahí. Y ya después me fui al de Costa Calma y ahí, pues claro, ahí el restaurante era más grande y yo solo era de mujer, que era la que estaba en la cocina, y ahí, para levantar un poco el negocio, pues se empezó a hacer, que era cuando Costa Calma no había nada y había muchas obras. Entonces empecé a hacer un menú y ahí pues hacía el menú y ya después empezaba con los clientes, se iban los obreros y yo empezaba con los clientes. La pesca en mi vida empezó porque tenía 2 tías que se murieron ya, hermanas de mi padre, que les gustaba mucho la pesca. Siempre le escuché a mi madre que ellas se iban en una barca a pescar y cuando no pescaban de tierra vieja. Lo que pasa es que yo me daba un poco de grima, me aburría porque no me cogía nada, pero ya luego empecé, seguí pescando, me gustaba mariscar, me gusta pulpear y hasta el día de hoy sigo haciéndolo porque es un trabajo que, no sé, que es una cosa que te guste a ti. Comencé a trabajar en la caja en el año 85. Trabajaba con 2 compañeros en una pequeña oficina y posteriormente al año siguiente empecé a incorporar a 2 chicas. Y aproximadamente sobre el año 90, 91 me nombraron subdirectora de la oficina. La verdad que en aquel entonces era un poco raro porque no había muchas mujeres. Yo no recuerdo en la isla, no recuerdo a ninguna mujer más que estuviera en un cargo directivo. Realmente fui subdirectora y toda mi vida fue subdirectora. Pues después del cinturón negro, pues ya me decidí a presentarme a alguna competición. Estuve un año entero entrenando para ello y llegamos a la competición de Barcelona. Allí ya poco a poco fuimos haciendo un triangular. Competí contra una rusa y una chica de Barcelona. Acabé ganando y contenta del resultado. Cuando yo comencé en el karate ya habían bastantes chicas. No se consideraba un deporte exclusivamente de chicos. Eso sí, la parte de kumite, o sea, la parte de los combates sí se especificaba más a la parte masculina. Pues entonces se fue, no recuerdo el año, pero se fue desde la Casa Winter y vino a dar aquí al comedor Cabía Social, que es un edificio que había hecho Gustav Winter, que lo tenía una razón social que no recuerdo el nombre. La comida la daba una razón social. Tenía buena mano para la cocina, era muy buena cocinera. Los niños de aquí de Morro, puedo recordar hasta los macarrones con atún. Yo recuerdo una vez que le hicieron hasta un homenajito y tuvo que hacer macarrones con atún para todo el pueblo, porque no sé por qué eran tan buenos. Yo creo que era la necesidad que había entonces. Bueno, a mí me encantaban, claro está, pero creo que la necesidad que había entonces que toda comida era buenísima. Entonces eran tantos los niños, al principio eran como 30, 40 niños y después fueron más de 300, 400 niños, que no podían darle de comer todos el mismo día. Lo que pasa es que, como mi abuela estaba en la puerta, siempre entraba uno que no tenía que entrar. Mi abuela le daba paso. Mi abuela le daba paso, que había macarrones, porque se enteraban de que había esos famosos macarrones que te comento y siempre les daba paso, se hacía la loca, pues, los llamaba, les dejaba pasar. Pues siempre intentaba estirar un poco más de ese cupo de comida que le daba de comer a todo el mundo que podía. La verdad que siempre una sonrisa y un plato de comida no podía faltar en su casa. Al principio cuando llegué aquí pues eran menos niños, solamente teníamos 12 unidades, pero luego al empezar a ver hoteles y a empezar a abrir hoteles y cosas de estas, pues ya los niños empezaron a aumentar y hubo que poner prefabricados y fabricar unas 4 aulas más y nos vimos al final con unos 26 grupos y unos 600 alumnos. En cuanto a la educación, pues ha evolucionado. Y ha evolucionado algunas cosas para bien y algunas cosas no, porque ha bajado mucho el nivel. Entonces yo pienso que esta gente cuando se vayan a la universidad, si en la universidad no ha bajado el nivel, o son unos cocos, o tienen mucho dinero y salen adelante, o se hunden en la miseria. Había un trabajo en Casa Atlántica, empezaron turismo, y yo le dije a mi madre, digo, mamá, me voy a trabajar. Dice, sí, papá te va a dejar ir. Digo, bueno. Le digo a mi padre, digo, papá, voy a ir a trabajar. Dice, ¿y eso ya no quieres estudiar? Digo, ¿para qué? Yo, maestra, no voy a ser. Dice, bueno, pues lo que tú quieras. Si quieres trabajar, si tú estás pasando hambre. Digo, no, ¿y si por qué quieres trabajar? Digo, algo tengo que hacer. Digo, a la vez que no voy a estudiar, ¿qué voy a hacer? Digo, yo voy a trabajar, que las veo todas trabajando. Dice, pues vale, hay que saber de todo en esta vida. Y entonces me fui a
a trabajar y estuve trabajando 4 años. Empecé en el 69 y estuve hasta el 73 trabajando, que en el 73 fue cuando me casé y entonces ya lo dejé. Me dediqué precisamente al ganado, porque en esa época, que el niño nació en el 95, en esa época no había guarderías en Pájara, solamente había en Costa Calma o en Gran Trajal. Entonces no podía compaginar el trabajo con el cuidado del niño. Y como los otros los había cuidado yo, entonces también me dediqué a cuidar a ese niño. Entonces ya profesionalmente me dediqué a partir del año 95. Hasta hace muy poquitos meses que ya pues dejé la actividad y ya ahora no tengo ningún tipo de trabajo. En estos momentos, a partir de febrero, me dieron la incapacidad por enfermedad. Salí del Club Aldiana, que estaba trabajando de camarera de pisos, primero y después restaurante, y de allí salí a la política. Estuve 4 años sin haber cobrado, trabajando, como solemos decir nosotros, por amor al arte, no dedicándole tiempo a mi familia ni a mis hijos, porque todo era trabajar, trabajar, trabajar. Venía del Club Aldiana de mi trabajo, reuniones con la alcaldía, con todos los compañeros y a seguir trabajando. Después, la otra legislatura, pues ya me liberaron pues, a cobrar sueldo. Pero tuve la mala suerte que a los 2 años tuve una grave enfermedad y me tuve que retirar de la política. Pues al no tener recursos, ya me vi, pues yo quería trabajar y el médico me había dicho que yo no podía volver a ser persona para defender un puesto de trabajo porque tenía un problema de mucha medicación. Pues la palabra que se me ocurrió fue decirle a mi marido, pues ponle un piso al garaje, que son 50 metros cuadrados, y allí pues montamos un pequeño, un lápiz, una goma, un afilador, lo que me dé el dinero. Porque había hablado con el hotel me dijo que me darían el pago único que se llamaba en ese tiempo, me lo darían todos juntos. No me voy a olvidar, fue 1.300.000 y pico pesetas. Pues con eso hice unas estanterías, una caja registradora, un teléfono pequeño, y me quedó, pues no recuerdo si fueron unas 300.000 pesetas para comprar mercancía. Sabes que eso no te daba para mucho, pero así empezó mi historia con Andrómeda. Y ya después, claro, le vino con Manolo, pues le vino un cáncer. Entonces tuve que irme un tiempo a Las Palmas con él para darle los tratamientos, pero sin dejar después volví otra vez a trabajar abajo, al restaurante de abajo. Ahí empecé en la cocina también, muchos años. Estuve en Las Palmas con Manolo, ya me vine, y después trabajando, y recuerdo que y conocíamos a muchos médicos, que nosotros trabajábamos mucho por la fama del pescado y todo eso. Y recuerdo que cuando murió don Carlos Cueva, me dijo uno, dice, coño, Ignacia, siempre estás trabajando, no dejas. Digo, ay, pero llevo una época que me duele las piernas y no sé qué me pasa, pero digo, pero no son dolores de estar todo el día trabajando, porque cuando llegas a casa descansas, aunque llegabas de noche, salía también por la mañana, y llegaba aquí a mi casa a la 1, o sea que yo prácticamente de mis hijos no disfruté nada. Y me dijo, dice, vete a Las Palmas que te voy a hacer una revisión. Pues fui, me revisó, a los 4 o 5 días me llama, me dice, tienes cáncer. Digo, bien, digo, de maravilla, me tengo que ir, me operan, me dan quimio, me dan radio. Cuando ya me recupero un poco, otra vez a trabajar. Pero ya no en la cocina, ya después salí fuera. La diferencia de antiguamente a hoy ha cambiado mucho, porque hoy no hay muchas mujeres pescadoras. Me acuerdo de las de mis tías, de una prima hermana, de una señora mayor que se llama Juana Francés, pero no he visto más mujeres pescadoras en Morrojable que yo, en el entorno que yo ando. O sea que es diferente. Antiguamente no estaba mal visto que las mujeres pescaran. Yo no he sufrido el tema de discriminación por mujer, o que yo lo recuerde, vamos, porque de repente hay veces pequeños detalles que no recordamos. Pero sí tengo un ejemplo claro de una compañera. Éramos en la oficina, éramos tres chicas y el director, que era un chico. Y en una de las ocasiones vino el director general, que nunca venía nadie a Morrojable, pero vino. Y no se le ocurrió otra cosa decir que en la oficina daba mala imagen que solo hubiera 3 mujeres, que hubiera más mujeres que hombres. Eso es la frase más machista que puede haber en el mundo, evidentemente.
y se barajó la posibilidad, porque la chica hacía ciclo para que se le acabara el contrato, de que la parasen. Pero ahí intervinieron los sindicatos y dijeron que no podía ser, que a las personas no se les podía parar por el hecho de ser mujer y de hecho ella continuó trabajando hasta que se quiso ir. Eso es lo más cerca que yo viví, porque es verdad que después con los años en la isla había muchas directoras y subdirectoras, en Gran Tarajal era subdirectora y directora, en Puerto también posteriormente, en alguna pequeña oficinita, pero también tenemos un poco que agradecerlo a una persona que era de aquí, de la zona, que era Pedro Méndez, que él apostó por la gente que era de aquí y los que valíamos, y le daba lo mismo que fueran hombres o mujeres. El karate no tiene edad límite, o sea, si tú te ves fuerte y con ganas, y bueno, y aunque no te veas fuerte, solo para hacer katas puedes seguir acudiendo al dojo o para ejercitarse físicamente. El karate la verdad es que puede parecer muy tosco, muy duro, pero al final siempre es respeto. Bueno, tuve el problema a lo mejor al principio de ir a estudiar, porque mi madre por el hecho de ser chica no me dejaba ir a Las Palmas, ¿no? Hay gente allí en mi pueblo que sí, que han tenido problemas porque han querido comprarse una casa, por ejemplo, y su marido no estaba aquí, que estaba afuera, y hasta que el marido no vino y le firmó, no pudo comprar una casa porque ella no podía comprarla y ponerla a su nombre. Y también, pues, muchas veces también buscar trabajo. Había una chica que quería trabajar en la guagua que hoy es Global, pero que antes era Salcay, y por el hecho de ser mujer no la dejaron. Porque cómo iba a llevar un coche tan grande, no sé qué. Y sin embargo, hoy en día está trabajando y está feliz y no ha tenido ni un accidente en su vida. El hecho de ser madre siempre lo compaginé con criando a mis hijos y trabajando, las dos cosas. Pues en el año 1980 más o menos era, oí en publicidad en la radio una agencia que ofrecía viajes a Australia y yo me he hecho mucha ilusión, a mí me encanta un viaje, de hecho no paro, pero bueno. Y quise ir y tenía las dos niñas, como para donde quiera que iba tenía que llevarlas porque no tenía dónde dejarlas. Fui a hacerles el pasaporte para ir, que fue lo que me dio la agencia. Y cuando fui a hacer el pasaporte en la delegación del gobierno, me dijeron que no, que sin el permiso del padre y la firma del padre no me hacían el pasaporte a la niña. Igual yo me iba a ir y quitar a las niñas al padre y que no podía, que eso tenía que estar la firma de él. Fue lo que me dijeron. Cuando yo entré en política, pues en los años 80, en el 83, precisamente, me encontraba rara, no discriminada nunca, sino rara porque habíamos pocas mujeres, ¿sabes? Como que el hombre es el que llevaba siempre la decisión y las mujeres como teníamos miedo de entrar, ¿sabes? Nos sentíamos, pero vuelvo y lo digo, discriminada nunca. Nos sentamos pues en una comisión de gobierno y todos eran hombres y yo sola, si no venía la compañera de la lajita, yo sola como mujer. Y eso para mí era como, digo, nos valoran tampoco porque no vemos más mujeres, tenemos miedo, pero igual en esa época como que no lo veían mal de decirnos, vamos, porque a mí me animaron a entrar, sino que no sé, la mujer como que se veía de ama de casa al trabajo y de ama de casa. Sí hubo discriminación bastante a nivel de España y a nivel mundial de eso, que la mujer siempre teníamos que estar apartada de la política, siempre el hombre lleva la cartera y la razón, pero en mi caso no se dio. Normalmente quien más conocido era Manolo, yo, mi marido. El Saavedra era conocido, yo era la que estaba siempre allí, pero el Saavedra era conocido por Manolo Saavedra, y siempre se preguntaba por el jefe que era Manolo Saavedra. Prácticamente yo cuando tenía que salir a algún sitio o algo tenía que decir, no, yo soy Ignacia, la mujer de Manolo Saavedra, la del restaurante Saavedra, ¿sabes? Siempre, prácticamente, siempre se es más conocido él. Ahí eso sí tenía él. Él era para pagar, para esto, para lo otro. Pero si yo quería, yo las cajas las hacía yo como no iba al banco porque tenía que irme a trabajar, pues los ingresos los hacía él, todo esto sí. Tuve la oportunidad de ser la directora, pero nunca. Siempre dije, yo no quiero ser la directora, yo hasta aquí me encuentro bien y no quiero estar todo el tiempo de reuniones, sinceramente. Pero claro, en otros estamentos sí que lo hemos visto, que a las mujeres les ha costado muchísimo más por el hecho de ser mujeres. Pero yo creo que las propias mujeres tenemos que cambiar un poco el concepto. Yo
que soy de esa época, yo creo que las propias madres educábamos a las hijas para eso, y siempre para la casa y demás. Ay, mira que tú sentada y tu marido cuidando al niño. Ese concepto hay que cambiarlo, y yo creo que gracias a Dios lo hemos cambiado. Me lancé y escribí mi autobiografía. La terminé hace ya unos 2 años, pero con lo de la pandemia no ha podido presentar mi libro. Estamos en ello. Y este año pues me gustaría que para octubre de este año, el día 30, que serían mis bodas de oro, no soy tan mayor, pero bueno, ya voy a hacer la boda de oro, hacer la presentación, si me lo permitía, en la iglesia de Pájara. Es mi ilusión, hacerlo allí, en la iglesia, pues volverme a casar y presentar mi libro. Pues, ¿qué te digo? Ya después empezamos para arrendar el bar, lo alquilamos, y a los 2 meses y pico de alquilarlo, pues le viene otra enfermedad a Manolo y muere en 2 meses. Y después, a los 8 meses de morir Manolo, me viene a mí el segundo. Yo me fui a la revisión y yo no le había dicho a mis hijas que me habían detectado el cáncer. Calladita la boca. Me acuerdo que ese día yo me vine para acá, no les dije nada. Ese día hice yo lentejas, estaban comiendo aquí cuando me llamaron que tenían que hacerme ya empezar con él. Que después ellas se llevaron todas las cosas, fueron a Pamplona a un médico, que yo no fui, digo, mira, Rocío Jurado, Rocío Durca, que fueron a otros lados, y dice, te tienes que morir, te mueres igual. Pero ellas lo llevaron y el médico le dijo, dice, no, se acogió a tiempo, porque yo estaba todavía con las revisiones del primero, pero yo como si nada. El médico dice, pero tú, ¿cómo te sientes? Digo, mira, yo, ¿sabes qué te digo? Que tengo tantas ganas de vivir, de disfrutar ahora de mis hijos, cosas que no he hecho, de estar en mi casa, porque en mi casa, si había telas de araña, no era porque yo, sino porque no usaba la casa, porque siempre estaba cerrada. Digo, yo lo que quiero es vivir y luchar ahora y estar con mis hijos y mis nietos, que para mí ahora lo más importante que tengo son ellos. Una vida de trabajo, pero lo hacía con ganas y lo hacía con ilusión, porque ya después, claro, ves que no le falta. Pero también muchas veces te pones a pensar que abandonaste a tus hijos. Los tenía abandonados. Bueno, abandonados no, pues yo después las mandé a Las Palmas, porque claro, prácticamente lo hice porque yo no podía atenderlas. La vida era muy diferente, no había turismo, era muy diferente, yo vivía en una finca. O sea, hoy no tiene nada que ver con aquella Fuerteventura de mi niñez. Hoy en día nos llega turismo. Yo puedo estar viviendo por ejemplo, de la artesanía, y aparte tenemos turismo que nos visita, y esa gente, cuando conoce las historias de estas piezas, o a veces sin conocerlas, también les gusta llevarse normalmente una réplica de esas piezas, porque la mayoría no se van a llevar un cerón grande, pero a lo mejor sí se lo llevan pequeñito, o se llevan un imán de sombrero, en fin. O sea, hay otra posibilidad de vivir de la artesanía. De hecho, con 66 años, toda una vida trabajando, y de ello todavía no me han dado, me cumplía 66 años y todavía no me han dado la jubilación. Por esa razón, porque antes trabajabas y no te aseguraban. En los tomateros pues no tenías un seguro. Trabajando de camarera, como no tenías la edad, tampoco te aseguraban. Bueno, pues tengo 62 años y hasta el día de hoy sigo buscando trabajo. Aunque tengo los años cotizados, no me importaría de encontrar algo que yo pudiera realizar. Actualmente no estoy trabajando. En el año 2008 me acogí a un ERE, porque sencillamente ya el trabajo lo encontraba muy agobiante y ya no tenía calidad de vida. Y llevo 4 años sin trabajar. En principio estuve cobrando el paro y ahora mismo vivo de ahorros un poco, pero es una actitud que yo he tomado de cara a la vida, porque estuve trabajando 33 años y nunca paré. Y ahora, pues justo las cosas en la vida pasan cuando tienen que pasar. Tengo 2 hijos mayores, mi hijo mayor tiene 37 años y mi hija tiene 31. Justo terminé de trabajar y a los meses me hizo abuela y tengo mi primer nieto. Pues ahora me dedico un poco a ayudar a mis hijos y simplemente leo, hago cosas que me gustan.
tuve una lesión en el menisco y a raíz de esa lesión, que fue entrenando, por desgracia, lo tuve que dejar durante 2 años, después de la operación y demás. Intenté retomar, pero era demasiado el miedo. Al final, cuando tienes una recaída y ves que tu vida laboral se puede ver afectada, pues como que le coges más miedo. Hoy en día, aquí estamos en mi local, que regento junto con uno de mis mejores amigos, que era también uno de los karatecas con los que me saqué el cinturón negro. Y llevamos 2 años aquí, la verdad que muy bien. Ya por último fue a la guardería a trabajar, ya cuando eso dejó de funcionar, el comedor social. Fue a la guardería a trabajar y conmigo fue la abuela de los niños del pueblo. Tanto grandes, que en su momento, cuando tenía los comedores de esta razón social que les digo, como los pequeñitos todavía, que son más pequeños que yo. Y ella trabajó ahí hasta que se jubiló, hasta los 65 años trabajó. Después de pasar tantas penurias, tanta hambre que había en su momento, que le faltó también de todo su juventud y pudo dar lo poco que tenía también para poder sacar adelante no solamente a ella y a sus hijos, que eran bastantes, sino a muchos niños del pueblo. Después de que me jubilé, yo me niego a estar quieta, a estar ahí sin hacer nada. Y entonces en mi pueblo hay muchos niños que necesitan ayuda escolar, sobre todo matemáticas, los que están en la ESO. Y entonces pues estoy ayudando, les estoy echando una manita a esos niños, sin cobrarle porque yo tengo mi sueldo, pero les estoy echando una manita y tengo todas las tardes ocupadas. Empiezo hay días, los lunes y los miércoles empiezo a las 3 y termino a las 8. Y los demás días empiezo a las 4 y termino a las 8. Menos los jueves, porque los jueves los cogí para yo estudiar. Y porque también tengo que reciclarme. Yo tengo más de 50 años cotizados, no, trabajados. He trabajado 50, más bien más, porque hice en el 2019 los 50 años trabajando y estuve un poquito más. Pero cotizados solo tengo 38, 39 años. Al jubilarme me quedé ya en casa, tengo 4 hijos, cada uno tiene su vida. Lo que sí, tengo una hija que tiene una niña con un problema, que tiene una enfermedad rara, Pijoki se llama. Y para que la madre pueda trabajar y que me sale a mí también de ayudarle, la llevo a terapia 2 veces en semana. Y después cuando sale del colegio a la 1:30, que salen del colegio, pues la tengo hasta que la madre termina de trabajar. Y yo encantada, por lo menos. Y da vida, estar cuidando a los niños y saltando. El trabajo de profesora no me gustó, pero cuidar de los hijos y los nietos me encanta. Mi vida en estos momentos de verdad que cambió muchísimo. Yo intento seguir activa, no trabajo, pero intento estar activa. Intento caminar, hacer ejercicio, salir. No me quedo quieta. En estos momentos yo hace mucho tiempo que no cosía, hacía ganchillo, entonces también me estoy dedicando un poco a eso para estar siempre activa. Yo como desde pequeña trabajo, me sigo con fuerzas para trabajar y en principio no me voy a jubilar. No sé, cuando digan que me tengo que morir, pues me jubilaré, pero no creo que antes. No es lo mío estar en casa, recoger, hacer la cama, fregar la loza, no es lo mío. Desde pequeña yo siempre quería hacer algo y voy a seguir haciendo lo que me gusta. Yo escribí una poesía, como tantas que se me ocurrieron, para contar la historia de cómo empecé mi librería y paso a recitársela. Un buen día yo pensando me pasó por la cabeza. Quería tener un negocio y tenía pocas perras. Le consulté a mi marido de poner la librería. Tú estás loca, muchacha, aquí no tiene salida. Pero yo muy cabezona, que de eso tengo algo, con mi esfuerzo y mi trabajo, seguro voy a sacarlo. Mi hija propuso el nombre Andrómeda, galaxia del universo. Yo lo encontré muy bonito, ya pude empezar mi sueño.